En el año 70 después de Cristo ocurrió un evento que lo cambió todo, uno de esos puntos de inflexión en la historia. Hablamos, claro, de la destrucción del segundo templo de Jerusalén, una catástrofe que marcó para siempre al pueblo judío y que resonó en todo el Imperio romano. Venga, vamos a meternos de lleno en esta increíble historia de guerra, de fe y de colapso. Para hacernos una idea de la magnitud de esta tragedia, tenemos que ir a la fuente principal, al historiador Flavio Josefo, que además fue testigo de todo. Y su descripción es brutal y directa. Esta frase, "Nunca fue destruida una ciudad con mayor violencia", resume a la perfección la aniquilación total que estaba a punto de caer sobre la ciudad santa. Y claro, la pregunta es evidente, ¿no? ¿Cómo se pudo llegar a algo así? Porque esto no fue algo que pasara de un día para otro, ni mucho menos. Fue la culminación de décadas de tensión, de muy mala gestión política y, por supuesto, de un fervor religioso tremendo. Vamos a desenredar poco a poco los hilos que llevaron a esta destrucción. Pues todo empieza aquí. Antes de que las legiones se pusieran en marcha, una serie de agravios y provocaciones fueron encendiendo una llama que al final se volvería completamente incontrolable. A ver, lo que tenemos aquí es básicamente la receta para una tormenta perfecta. Por un lado estaban los procuradores romanos, como un tal Gesio Floro, que no es que gobernaran mal, es que llegaron a saquear el mismísimo tesoro del templo. Por otro, las continuas ofensas a la sensibilidad religiosa judía. Y como respuesta a todo esto, pues claro, surgieron grupos radicales como los celotes, que lo que querían era una liberación violenta. La colisión era sencillamente inevitable. Y claro, cuando Judea se levantó en armas en el año 66, la respuesta de Roma fue la que Roma daba siempre: metódica, aplastante y, la verdad, sin piedad alguna. El hombre elegido por Nerón para aplastar la rebelión fue el general Vespasiano. Y su avance fue sistemático. Primero cayó Galilea, donde, por cierto, el propio Josefo fue capturado. La campaña se detuvo un momento por el caos político que había en Roma, el famoso año de los 4 emperadores. Pero en cuanto Vespasiano se convirtió en uno de ellos, dejó la tarea final en manos de su hijo, Tito. Y ahí el destino de Jerusalén quedó sellado. Pero es que, mientras el enemigo avanzaba por fuera, lo que estaba ocurriendo dentro de las murallas de Jerusalén era casi peor. La ciudad no estaba unida para nada, sino que se estaba devorando a sí misma en una guerra civil brutal. O sea, el punto clave es este. Los defensores de Jerusalén estaban más ocupados luchando entre ellos que contra los romanos. Imaginen la situación. 3 facciones matándose por el control de la ciudad, llegando a profanar el templo y a convertirlo en su propia fortaleza. Este caos interno fue tan destructivo, o incluso más, que las legiones de Tito que esperaban fuera. Y así llegamos a la primavera del año 70. Tito por fin está a las puertas de Jerusalén. El acto final de esta tragedia estaba a punto de comenzar. 5 meses. Pensemos en lo que significa eso. Un asedio larguísimo y atroz. Tito construyó un muro de cerco para que absolutamente nadie pudiera escapar. Dentro, el hambre era tan extrema que Josefo llega a contar historias de canibalismo. La resistencia fue feroz, sí, pero la desesperación era ya total. El desastre culminó en una fecha que se convertiría en un día de luto para siempre, el 9 del mes de Ab. Según Josefo, el fuego fue casi accidental, provocado por una antorcha en mitad del combate. Los tesoros sagrados, como la famosísima Menorá, fueron saqueados y paseados en el desfile triunfal de Tito en Roma. Y la prueba de esto, increíblemente, todavía la podemos ver hoy grabada en los relieves del Arco de Tito. Y aquí Josefo añade un detalle que la verdad te hace pensar. Describe a un Tito que se lamenta de la destrucción, que dice que su intención era conservar ese edificio tan magnífico. No sabemos si era una forma de justificarse o si era real, pero esta frase subraya la enorme pérdida arquitectónica y cultural que hasta el propio general romano parecía reconocer. Porque claro, la destrucción del templo no fue solo el final de una guerra. No, fue el final de todo un mundo y el comienzo de una transformación radical. Pero cuidado, que la guerra no había acabado del todo, y este número, 960, nos lleva al epílogo más trágico de todos, en la fortaleza de Masada. Representa a los últimos resistentes, hombres, mujeres y niños. Y esto lo dice todo sobre el nivel de desesperación al que se había llegado. Según el relato de Josefo, cuando los romanos por fin consiguieron romper las defensas de Masada, se encontraron a todos sus defensores muertos. Habían elegido el suicidio en masa antes que convertirse en esclavos. Un acto que, con el tiempo, se ha convertido en un símbolo eterno de resistencia. A ver, el verdadero legado de estas cenizas no fue solo la destrucción. Fue una reinvención total. Sin templo, el judaísmo tuvo que reinventarse. El culto que se basaba en los sacrificios dio paso al judaísmo rabínico, centrado en el estudio de las escrituras y la vida en la sinagoga.
Es decir, la identidad judía tuvo que aprender a sobrevivir y a prosperar en la diáspora sin su centro geográfico y espiritual. Y terminamos con esta pregunta que va mucho más allá de este evento histórico, ¿verdad? La historia del pueblo judío después del año 70 es, en muchos sentidos, una respuesta larguísima a esta cuestión. Una respuesta compleja, duradera, sobre la resiliencia de una cultura, de una fe y de una identidad frente a una catástrofe total.